Pues le damos gracias a Dios por este día. Amén. Me dispongo en esta mañana a darle a cada uno de ustedes un consejo. Un consejo basado en la palabra de Dios. No acostumbramos dentro de la iglesia a estar tirándole indirectas a nadie. No. Las personas que tiran indirectas son los que son carnales. Si somos espirituales no tenemos que lanzarle indirectas a nadie. Hablamos directamente. Y en esta mañana yo quiero hablarle a usted directamente. No indirectamente. Sino quiero directamente decirle lo que usted necesita. Decirle directamente que tú y yo necesitamos acercarnos a Dios. Y que de la única manera que Dios se acercará a nosotros es si nosotros nos acercamos a Él. Yo quiero decirte directamente, en su cara, que necesitamos buscar a Dios. Yo quiero en esta mañana darte la palabra de Dios, no la palabra de Manuel, porque la palabra de Manuel se las lleva el viento. Yo quiero darte a ti la palabra de Dios que te va a confrontar en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en tu cuarto. No importa el lugar donde tú estés, la palabra de Dios te va a confrontar. Pero te va a confrontar porque yo te la voy a presentar de frente. Te voy a dar la palabra de Dios tal como a mí me fue dada. El apóstol Pablo tiene un consejo para nosotros en esta mañana. Este consejo es el que produce en nosotros la salvación. La salvación es un proceso milagroso. Es cierto que un día levantamos nuestras manos y abrimos nuestros corazones a Dios. Y Él entró a nuestros corazones y produjo la salvación. Pero esa salvación es un milagro convertido en un proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es largo. La Biblia dice, el que creyere será salvo. Bueno, ya tú creíste, ya tú eres salvo. Pero esa salvación necesita un proceso que se llama fidelidad. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O en otras palabras, traduciéndolo a nuestro vocabulario, permanecerá salvo. Ya tú eres salvo. Pero de la única manera que va a permanecer siendo un hombre salvado por Dios es si persevera. Si no permanece en la palabra de Dios, la salvación no va a permanecer en ti. De la única manera que la salvación permanece en nosotros es cuando nosotros permanecemos en ella. Hay otro proceso. La Biblia dice que es necesario que sobre todas las pruebas, sobre todas las dificultades, seamos fieles. Un creyente infiel, aunque haya recibido la salvación, se puede perder. ¿Por qué se puede perder? Se puede perder precisamente por no permanecer fiel. El Señor nos ha prometido la corona de la vida eterna. Ya todos tenemos esa corona, pero la tenemos es por fe. Yo no le veo a ninguno de ustedes, yo no le veo ninguna corona. Porque esa corona la ha prometido el Señor para todos aquellos que permanecen fieles. ¿Quién es el que permanece fiel? El que permanece en la palabra. El apóstol Juan decía, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al diablo.
habéis vencido al mundo, habéis vencido los deseos de la carne. Cada una de estas cosas son escollos que hay en nuestro camino que debemos vencer para que un día, óigalo bien, para que un día a ti y a mí nos sea puesta en nuestras cabezas la corona de la vida eterna. La salvación es un proceso, somos salvos, ya el Señor nos salvó, pero por el hecho de que el Señor ya me salvó, yo no me voy a quedar en mi casa sentado mirando hacia arriba solamente diciendo gracias a Dios porque ya soy salvo. Hay un cúmulo de requisitos espirituales para que permanezcamos en salvación. La hermana Zenaida mencionó esta mañana que hay una parte de la palabra de Dios que dice no dejando de congregarnos. ¿Por qué es tan importante congregarnos? Porque somos un cuerpo. Un cuerpo no solamente tiene la cabeza, o solamente tiene las manos, o solamente tiene las piernas. No, un cuerpo se compone de muchos miembros. Yo tengo 2 piernas. Si me falta una, me voy a caer. Porque necesito la otra para sostenerme. O tengo que tener una muleta. Yo tengo 2 ojos. Para poder ver bien, los necesito los 2. Y parece mentira que aunque ambos ojos miran para la misma dirección, es necesario tener los 2 ojos. Porque de lo contrario, la visión al lado izquierdo, o sea, al lado derecho o al lado izquierdo, no se va a ver 100%. Necesitamos los 2 ojos. Necesitamos las 2 piernas. Necesitamos los 2 brazos. Todo lo que Dios ha puesto en nuestros cuerpos, nosotros lo necesitamos. Por eso Dios lo puso. Entonces cada miembro de la iglesia es necesario para el cuerpo de Cristo. El día que tú no te congregas, me está dejando cojo a mí. El día que tú te quedas en tu casa, me está dejando solo a mí. Como dijeron, bueno, Manuel que alabe a Dios, Manuel que toque el piano, Manuel que toque la batería, Manuel que toque el pandero. Yo voy a hacerlo todo porque la parte que te corresponde a ti, tú no la estás haciendo. Entonces nosotros somos todos miembros de un solo cuerpo. ¿Por qué somos miembros de un solo cuerpo? Porque el Señor nos salvó y nos hizo miembros de su cuerpo. Así que somos miembros los unos con los otros. De tal manera que el día que tú faltas, tú me faltas a mí. Yo hago falta en tu cuerpo, pero tú haces falta en el mío. Y así nos complementamos. El apóstol Pablo le da un consejo a los hermanos de Éfeso. Pero ese mensaje o ese consejo es transmitido a toda la iglesia. La iglesia somos nosotros. Ese consejo lo da el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5 de esta misma carta a los Efesios. El apóstol Pablo le está dando un consejo, pero ahora ese consejo no es para los hermanos de Éfeso, sino para los hermanos dominicanos, para los puertorriqueños, para los americanos, para todo el mundo. Es este consejo. El consejo que da el apóstol Pablo lo encontramos aquí en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios. Yo quiero que en esta mañana usted se concentre en esta parte que vamos a hablar aquí en el capítulo 5
donde el apóstol Pablo aconseja a los hermanos de Éfeso, dice que tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Diga conmigo, en el día malo. En el día bueno, todas las cosas son buenas. Pero ¿qué vamos a hacer en el día malo? Dice la Biblia que tenemos que en el día malo tomar la armadura de Dios. ¿Cuál es el día malo? Mire, no tenemos que ir muy lejos para decir que en este día y a esta hora estamos viviendo en el día malo. Proféticamente hablando, estamos viviendo los últimos días del calendario de Dios. Todas las palabras escritas en la Biblia fueron habladas bajo un calendario, el calendario de Dios, que es el calendario judío. El calendario sobre el cual se trajeron todas las profecías. Ciertamente nosotros hoy estamos viviendo bajo el calendario gregoriano, que es el calendario fundado por la Iglesia Católica. Todas las cosas que hacemos, las hacemos bajo ese calendario. Celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, celebramos Resurrección, celebramos nacimiento y todo lo que celebramos, lo celebramos bajo el calendario gregoriano. Hace apenas 18 días, estamos 18, ¿no? 19 días que recibimos el año 2014. Pero ¿qué pasa? Ya hace como 3 o 4 meses que el año nuevo entró bajo el calendario judío. Bajo ese calendario fueron dichas todas las profecías. Bajo ese calendario habló el Señor Jesús. Y ese mismo calendario judío nos da a nosotros el testimonio que estamos viviendo tiempos malos. Mire, hoy casi no se puede salir a las calles. Casi no podemos ir a ninguno de nuestros países, porque nuestros países están declarados como lugares de peligro. Si vamos a Venezuela, está ahora mismo Venezuela como el país más peligroso del mundo. Si vamos para la República Dominicana, un país extremadamente peligroso. Y a cualquier lugar donde queremos ir, tenemos miedo de lo que pueda pasar. Porque el crimen, la maldad, se ha regado por todas partes de tal manera que estamos viviendo hoy los días malos. Ninguna persona se ponga a hablar o a decir que es el gobierno el causante de que la situación esté mala. No es verdad. Porque la situación está mala en el mundo entero. Porque eso lo dice la Biblia. Que en los tiempos malos es cuando nosotros debemos de tomar el traje, la armadura de Dios para poder resistir en ese día. No está malo en Venezuela, no está malo en la República Dominicana, está malo en todas partes. Está malo en el mundo entero. ¿Y por qué nosotros decimos que está malo en el mundo entero? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en el capítulo 12, versículo 12 de Apocalipsis: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe que las palabras dichas por el calendario judío tienen un fiel cumplimiento. Mira, hermano, el tiempo que queda para
la restauración del reino en Israel es poco tiempo. Mire, ya lo que faltan son minutos, segundos en el calendario de Dios. No se ponga a celebrar la fiesta de los mundanos. No se ponga a celebrar con la fiesta de los paganos. Comience a pensar lo que está escrito en la palabra de Dios. Que estamos viviendo los tiempos malos y que debemos agarrarnos, apegarnos al calendario judío, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Siga celebrando el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día de Navidad, el Día de Reyes, y se va a llevar una gran sorpresa. Y es que mientras usted esté celebrando, como dice la Biblia, que el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste, los hombres estarán celebrando. Estarán haciendo fiesta. Se estarán casando. Se estarán dando en casamiento. Y vendrá el Señor y los sorprenderá a todos. ¿Qué estamos esperando, hermano? Estamos viviendo los tiempos malos. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuándo se vio este panorama en la faz de la tierra? Esto nunca se había visto sobre la tierra. Que hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Qué es lo que estamos viendo en televisión? Nosotros los cristianos, que somos quienes le damos el rating a la televisión para que sigan anunciando basura. Nosotros somos los que le damos el rating. Poniendo sus programas, viendo sus programas y estando atentos a todas las basuras que ellos nos venden, nosotros las compramos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que estamos viviendo los tiempos malos. Cada día lo que se ve en la televisión y lo que se escucha en la radio, lo que vemos en la prensa es el mal que estamos viviendo ahora. Y la gente le achaca el mal a los gobiernos. Pero entonces hay un problema. Que cuando quitan a ese gobierno, ponen a otro. Y el otro viene siendo peor que el que sacaron, porque no hay ninguno bueno. Dentro de este sistema de gobierno actual, no vendrá ninguno bueno. Porque la misma Biblia lo dice. Ninguno es bueno, sino solamente Dios es bueno. Estamos viviendo los tiempos más difíciles que hemos vivido en toda la historia. Los padres no tienen gobierno sobre los hijos. Los hijos no se someten a los maestros en la escuela. Los maestros no se someten a Dios. Estamos viviendo en una sociedad que está partida en miles de pedazos. Nuestra sociedad está fraccionada, está partida, y los pedazos de la sociedad que quedan enteros están torcidos. Nuestra sociedad se destruye día a día. ¿Sabe por qué se destruye? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Acabamos de leer la Biblia en Daniel capítulo 12. Lo que acontecerá en los últimos tiempos. Donde la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el sol. ¿Cuáles son los entendidos? Los que entienden la palabra de Dios. ¿Cuáles son los entendidos? Los que viven la palabra de Dios. ¿Cuáles son los entendidos? Aquellos que viven para Dios hoy, que viven para Dios mañana y todo el tiempo viven para Dios.
¿Cuáles son los entendidos? Aquellos que no viven para agradar al mundo. Aquellos que se levantan de mañana para agradar a Dios. Aquellos que no andan detrás de la borrachera, detrás de la orgía, detrás de los bacanales de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos malos. No estamos viviendo tiempos buenos. Estamos viviendo tiempos tan malos que en cualquier momento se abren los cielos y aparece el Señor Jesús. Y muchos serán confundidos. ¿Cuáles serán confundidos? Los que no obedecen la palabra del Señor. Ahora el consejo de parte del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir los tiempos malos. Cuando hablamos de la armadura, siempre me acuerdo del caso cuando David se iba a enfrentar al gigante Goliat. El mismo gigante que enfrentamos hoy, el diablo. El diablo que está en la casa, el diablo que está en la calle, el diablo que está en el trabajo, el diablo que se mueve donde quiera que nosotros nos movemos. Un gigante poderoso que está en todo el mundo. Un gigante poderoso que gobierna a las naciones, que gobierna a los presidentes, que gobierna al sistema. Tiempos malos. Y en los tiempos de David había un gigante llamado Goliat. Este gigante amenazaba al pueblo de Israel y todo el mundo tenía miedo. Me parece a los tiempos de hoy que aunque no estamos bregando con el gigante Goliat, estamos bregando con un gigante que se llama Satanás, el diablo, el cual domina y controla todo en la tierra. Siendo David un joven, quiso enfrentarse contra el gigante Goliat, pero creyeron que era un muchacho que no tenía la capacidad, que no tenía la armadura necesaria para enfrentarse a ese gigantón. Y le pusieron una armadura de un hombre grande. Le dieron una espada. Le dieron todo lo que forma la armadura. Y David ni siquiera podía caminar. No podía ni dar un paso con esta armadura. Es como la armadura que nosotros tomamos hoy para enfrentar el diablo. Agarramos y decimos: no, yo tengo una Biblia y con esa Biblia yo enfrento al diablo. Usted no enfrenta al diablo con la Biblia. Usted enfrenta al diablo con su vida. La vida que tú vives delante de Dios es tu estandarte. La vida que tú vives delante de Dios es tu bandera, es tu espada. De la única manera que nosotros podremos hacerle frente al diablo es viviendo apartados del mal, apartados del pecado y viviendo para Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tomemos la armadura de Dios porque estamos viviendo tiempos malos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que le pusieron la armadura a David y él dijo: yo no puedo caminar con esto. Yo no puedo hacerle frente al enemigo con esto. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. No podemos hacerle frente al enemigo. Viene la enfermedad, oramos, pero permanecemos enfermos. Viene la desgracia, oramos y permanecemos en desgracia. Vienen las calamidades y vienen porque vienen.
porque no las para nadie. Porque lo único que detiene el juicio de Dios sobre la faz de la tierra es un hombre arrepentido. Un hombre con una vida transparente. Un hombre con una vida que agrada a Dios. Lo único que puede detener los juicios de Dios sobre la faz de la tierra es un hombre como Enoc, que sea agradable a los ojos de Dios. No podemos enfrentar las calamidades, no podemos enfrentar a los problemas con una armadura carnal, el cual no nos permitirá ni siquiera caminar un solo paso. David no podía caminar y le dijo: es mejor que me quiten todo esto para poderle hacer frente al gigante Goliat. Dice la Biblia que lo despojaron de aquella armadura y él se sintió libre para moverse. Y él dijo: yo no necesito este tipo de armadura. Esto es lo único que necesito. Una Honda. No una moto, no. Una Honda es un pedazo de cuero con 2 tiras de goma. Una Honda. Sin la H. Y aparte de esta Honda, solamente necesito unas cuantas piedritas. ¿Ok? Yo solamente necesito de esta Honda y de estas piedras. Lo demás, ya sé cómo lo voy a hacer. Y fue David, agarró su Honda, agarró las piedras, no cualquier tipo de piedra, agarró piedras lisas. ¿Sabe por qué? Porque las piedras que no son lisas, esas piedras corrugadas, lo que hacen es que abollan o maltratan. Y no hacen más nada. Pero las piedras lisas son como si fueran balas. Que donde dan, parten y matan. David sabía eso, porque David era cazador en el monte, en el campo. Y él sabía que las piedras corrugadas o las piedras con mucho filo no son piedras que se pueden lanzar y van directas. Las piedras que son corrugadas y que tienen mucho filo hacen así y no van a un blanco fijo y determinado. David era como un francotirador, pero un francotirador nunca agarra una pistola o un revólver o una escopeta. Un francotirador tiene que tener un fusil especial para francotirador. David era como el francotirador de Dios, pero él sabía que lo que necesitaba no era un rifle o una ametralladora o una espada. Él sabía que lo que necesitaba era una Honda y unas cuantas piedras para meter la piedra en el blanco. Y cuando David puso la piedra en la Honda, y le dijo al gigante Goliat: tú vienes a mí con lanza, tú vienes con jabalina, tú vienes con todo tipo de pertrechos militares. Eso es nada. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana que todo tipo de pertrecho, todo tipo de armadura en la carne no te va a servir para nada. El único tipo de arma que te servirá es tu vida transparente, es tu vida limpia en la presencia del Señor. Porque escrito está, dice el Señor, que Él mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos y tus pies no tropiecen en piedra. David agarró sus piedras y agarró su Honda y se lo dijo al gigante: tú vienes con todo ese tipo de basura contra mí. Y te voy a decir una cosa: tú has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Y ven a mí, ven para que veas lo que voy a hacer contigo. Y cuando el gigante se abalanzó
para ir contra David porque lo vio pequeño, lo vio muchacho y lo menospreció. David lo midió de lejos sin moverse del sitio donde estaba. Y lo midió. ¿Sabe por dónde lo midió? En la frente. Porque Goliat tenía una frente bien grande. Tenía cabeza grande. Y cuando lo midió aquí, en el centro, yo digo, ahí mismo es que le voy a dar. Deja que venga. Que le voy a enseñar a respetar a Dios. Le voy a enseñar a respetar a un hombre que anda en transparencia. Mira, hermano, el hombre que anda en transparencia, el diablo le huye. El hombre que anda limpio delante de Dios, el diablo lo ataca, pero lo ataca de lejos. El hombre que tiene una vida transparente, el diablo no lo ataca en la mente con pornografía, no, mentira. El diablo no lo ataca con concupiscencia, no. Porque es un hombre que tiene una mente limpia, un corazón limpio. El diablo lo va a perseguir, pero lo va a perseguir de lejos. Hasta que él le dé una entrada, una oportunidad. Cuando David agarró y midió al gigante, cuando el gigante venía frente a él, soltó un ángulo, porque así que funciona esto, soltó un ángulo de la onda, balanceó su onda contra él y cuando la soltó, la piedra le dio en la misma frente. No lo mató. Cayó al suelo, aturdido, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Con qué fue que me pegó? David no tenía un fusil, tenía una onda. Cuando el gigante cayó al suelo, agarró la misma lanza o la misma espada del gigante y con ella le cortó la cabeza. Mire, cuando el pueblo vio que el gigante había caído al suelo, se hizo una algarabía tan grande que el pueblo se llenó de valor. El pueblo se llenó de gozo porque el gigante había caído a tierra. Si nosotros no podemos vencer a ese gigante que nos persigue en la mente, a ese gigante que nos persigue en la calle, a ese gigante que nos persigue donde quiera que vamos, no vamos a perseverar, no vamos a permanecer. Y el diablo hará con nosotros lo que él quiera hacer. El gigante Goliat cayó al suelo. David le cortó la cabeza y fue y se la mostró al pueblo como trofeo de guerra. Hermano que me escucha en esta hora, ¿cuál es tu trofeo de guerra? El estar llorando porque el diablo te tiene destruido. El estar llorando porque el diablo no te deja en paz. El estar llorando porque estás enfermo, porque no tienes dinero, no tienes salud, no tienes paz, porque no tiene una vida transparente. El hombre de vida transparente vive en paz, vive en alegría, vive en gozo, vive en prosperidad, porque la palabra de Dios está sembrada en lo más profundo de su corazón. Tomad la armadura de Dios para que pueda estar firme. La armadura de Dios es la palabra, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el apresto del evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día no necesitamos estar hablando de política. Mire, yo tengo a veces momentos que la política como que la aborrezco. Porque sé que todos los hombres son malos. No hay hombre bueno, el único bueno se llama Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, entonces quitamos nuestra confianza en Dios. Todos los candidatos, todos los presidentes, cuando no la hacen por un lado, la hacen por el otro lado. Y defraudan al pueblo. David confiaba en Dios.
Por eso el salmista David escribía y decía: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir en prosperidad? ¿Quiere estar alejado de la enfermedad y de la tentación? Vive transparente. Vive en limpieza. Regocíjate en Dios. Mire, hermano, ya no tenemos tiempo para perder. Agarre su Biblia y comience a estudiar su Biblia. Agarre la palabra de Dios como dice y coma la palabra de Dios en la mañana, coma la palabra de Dios al mediodía, coma la palabra de Dios en la noche, y esa palabra le va a producir la vida eterna. La vida eterna no es un acto de brujería, no, es un acto divino, pero que se propaga en el cuerpo cuando el hombre vive esa salvación. La salvación ya no fue dada, pero esa salvación tiene que crecer como el niño pequeño que va creciendo hasta que ya es un adulto. Nuestra salvación tiene que crecer de la misma manera como crecemos nosotros, en santidad y en justicia delante de Dios todos los días de nuestras vidas. Hermano, este año 2014 traerá muchas sorpresas, pero esas sorpresas serán para aquellos que no viven en comunión con Dios. Aquellos que viven en comunión con Dios, todo lo que se mueva, ellos lo sabrán, porque escrito está en la palabra: porque no enviará el Señor Jehová ningún juicio antes que se lo revele a sus siervos, los profetas. No enviará Dios juicio sobre la tierra sin que antes en la rodilla Dios te diga: hijo, prepárate, el juicio viene. Cuando vino el ciclón Sandy, nosotros estábamos preparados en oración, y creo que ese fue un día miércoles o lunes, el día de oración, y nos pusimos a orar y a orar y a orar. ¿Y sabe qué pasó? Freeport se inundó, pero la parte norte, hacia acá, donde vivimos nosotros, ni siquiera una rama de los árboles cayó sobre nuestros vehículos. Nuestros carros ni siquiera se mojaron. Pero aquellos que estaban hacia el sur, los ricos, los poderosos, los que tienen su casa frente al mar, lo perdieron todo, porque no tenían vidas transparentes, porque no tenían vidas arrepentidas, porque no vivían para Dios y porque no tenían la armadura de Dios. Por lo cual, hermanos míos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Por qué el apóstol tiene esta idea de que necesitamos toda la armadura de Dios? Porque antes de él decir que tomemos la armadura de Dios, dice, ¿qué dice? Dice que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles. Y dice más, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el diablo. Nuestra lucha es contra los demonios. Pero ¿sabe qué está pasando hoy en día? Hoy se llevan predicadores a las iglesias para que le hagan chiste a los hermanos. Ya no hay mensaje, ahora hay un chiste.
Se invita a un humorista para que haga reír a todo el mundo. Cuando hoy en día, en lugar de estar riéndonos, deberíamos estar llorando. Llorando delante de Dios para que Él tenga misericordia de esta ciudad. Para que Dios tenga misericordia de este estado. Para que Dios tenga misericordia de este país. Hermanos, los Estados Unidos de América se desmoronan, se caen. Y nosotros, bien, gracias. Tráiganos otro humorista para reírnos más. Y mientras aún muchos se ríen, hay otros que lloran. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consejo de Dios, y el mío en particular, es que busquemos la presencia de Dios. El consejo de Dios en este día es que nos acerquemos a Él. Que vivamos para Él. Que le entreguemos a Él nuestra voluntad. Hermanos, no estamos para morirnos de la risa. Estamos para morir de llanto ahora mismo. Llorando y gimiendo por las naciones, por los países, por los pueblos. Mire, hoy en pleno siglo XXI hay más enfermedades que nunca antes. Hay una peste aquí en Estados Unidos de América matando a la gente de gripe, matando a la gente de flu. Y cuando eso se extienda en todos los estados, la gente morirán como si fueran moscas. Morirán los niños, morirán los adultos, morirán los ancianos y todos aquellos que no estén anclados en Dios y preparados en Dios, perecerán. Yo quiero decirte en esta mañana, y con esto termino, el apóstol Pablo dio el mejor consejo. Porque en estos tiempos no se puede vivir sin la armadura de Dios. Necesitamos estar amarrados firmemente con la armadura de Dios. Para que cuando vengan las enfermedades, para que cuando vengan los conflictos, para que cuando venga el hijo de las tinieblas, el hijo de perdición, estemos firmemente amarrados, anclados con la armadura de Dios y podamos resistir los tiempos que vengan. No importa cuáles sean esos tiempos. Pero vamos a vivir en la palabra, vamos a vivir en Dios y en Dios haremos proeza. Seremos triunfantes si perseveramos en la palabra de Dios. No olvide el consejo de Dios, tomando la armadura de Dios, porque los tiempos son malos. Inclina tu cabeza conmigo. Tú que me escuchas a través de la internet, el consejo de Dios es para ti. Estamos predicando la palabra de Dios porque no sabemos qué puede acontecer repentinamente. Estamos predicando la palabra de Dios para que todo aquel que la escuche se salve. Los tiempos malos son internacionales, en todas partes. Podemos ver que los tiempos son malos. En todo lugar podemos ver las enfermedades, podemos ver el pecado, podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Extiendo el llamamiento a tu propia vida. En esta hora tú puedes entregar tu vida al Señor. Soberano y eterno Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra. Señor, te doy gracias por tu palabra predicada en esta mañana.
Permite, oh Dios, que podamos presentarnos delante de ti con manos santas, sin ira y sin contienda. Padre, al que ha escuchado esta palabra, produce en su corazón vida, vida abundante. Aquellos que han creído a la palabra, afírmalos para que no se pierdan ninguno. Señor, muchas gracias, porque tú nos levantarás como levantaste a David sobre el gigante Goliat, dándole victoria sobre su enemigo. Padre, muchas gracias por Jesucristo tu Hijo. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana a todos. Les dejo a ustedes el consejo de Dios.